Buenos días, alumnos de primera y de secundaria. En este video les hablaré sobre el curso de geometría y el tema de perímetro de figuras planas. ¿Correcto? Muy bien. Primero empezaremos hablando sobre qué es el perímetro. El perímetro se representa por la letra P, mayúscula, como vemos acá. Y nos dice que el perímetro es la longitud del contorno de una figura o polígono, como puede ser un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un paralelogramo, un rombo, un trapecio o un círculo, ¿no? Muy bien. Empezaremos hablando sobre el perímetro del triángulo, cuadrado y rectángulo, donde debemos recordar que el perímetro es la longitud del contorno de una figura, ¿no? Como vemos, para hallar el perímetro de este triángulo, nos dice que el perímetro es igual a la suma de sus tres lados, ¿no? Ya que un triángulo tiene tres lados. O sea, A más B más C, que vienen a ser los valores de esos lados. Ahora, para hallar el perímetro del cuadrado, dice que es igual a A más A más A más A. O sea, la suma de sus cuatro lados. O también puedo hallar el perímetro multiplicando 4 por un lado, ¿no? Que viene a ser A, que viene a ser uno de los lados, 4 por A. Ahora, para hallar el perímetro de un rectángulo, me dicen que para hallar el perímetro de un rectángulo es igual a la suma de sus cuatro lados, ¿no? A más B más A más B, ¿no? A más B más A más B. O también podemos hacer el perímetro del rectángulo igual a multiplicando 2 entre paréntesis la suma de estos dos lados diferentes, ¿no? Muy bien, para poder entender un poco mejor cómo hallar el perímetro de estas tres figuras, vamos a desarrollar algunos ejemplos. Muy bien, nos dicen, ejemplo, calcular el perímetro de este triángulo. Me dice, entonces, para hallar el perímetro, dice que es igual a ¿qué? A la suma de los tres lados, ¿no? O sea, 110 más 234 más 166. El perímetro es igual, ¿no? A la suma, ¿no? De su contorno. En este caso, la suma me va a dar 510. Fácil, ¿ves? Solamente es sumar según su número de lados. Dice, calcular el perímetro. Si observo, me dan solamente un valor de 120, pero esta línea, esta rayita me indica que todos estos lados son iguales, ¿no? Si son iguales, pongo entonces 120, 120 y 120. Al darme cuenta que tiene sus cuatro lados iguales, tiene que ser un cuadrado. Entonces voy a aplicar que el perímetro es igual a 120 más 120 más 120 y más 120, cuatro veces, ¿no? O sea, el perímetro es igual a 480. O también puedo utilizar esto de acá, ¿no? La otra forma de hallar el perímetro. El perímetro es igual a 4 por el valor de un lado, que vale 120. Entonces 4 por 120 me va a dar 480. Lo mismo que hice anteriormente, ¿no? Sumando cada uno de los lados. Ahora, nos dice en este ejemplo calcular el perímetro. Si me doy cuenta, estas dos líneas son iguales, significa que estos dos lados son iguales, ¿no? Entonces esto también vale 12. Y estas dos líneas me indican que estos dos lados son iguales. Este lado vale 148. Para hallar el perímetro es igual a 12 más 12 más 148 más 148. Por lo cual me dice que el perímetro es igual, sumando, me va a dar 320. O también puedo utilizar este de acá, esta forma, ¿no? Que el perímetro es igual a 2
por la suma de estos dos lados diferentes. O sea, 148 más 12. Por lo cual me dice que el perímetro es igual a 2 por la suma de estos dos, ¿no? Me va a dar 160 y 2 por 160 me va a dar 320. ¿Ves? Mira, tenemos dos formas de hallar cómo hallar el perímetro de un rectángulo y otras dos formas de cómo hallar el perímetro de un cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a desarrollar o hallar el perímetro de otras figuras. Muy bien. Ahora vamos a hallar el perímetro de las figuras del rombo, trapecio y círculo. Si observo, el rombo tiene 4 lados iguales. Por lo tanto, dice que el perímetro es igual a 4 por A, ¿no? O sea, por uno de sus lados. Para hallar el perímetro de un trapecio, mira la figura, un trapecio, me dice que es la suma de la base mayor más la base menor y sus lados no paralelos. ¿Correcto? ¿Ves? B mayúscula más B minúscula más A, ¿no? Para hallar su perímetro. Y para hallar el perímetro del círculo, me dicen que es igual a 2 por pi por el radio, ¿no? Que esto de acá viene a ser el radio, ¿no? Del centro a un punto de la circunferencia. Donde pi es igual a 3,14. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a desarrollar algunos ejemplos para así resolver nuestros ejercicios. Nos dice, en ejemplo, calcular el perímetro. Si yo observo que este es un rombo, significa que estos 4 lados son iguales. O sea, esto vale 55, 55 y 55. Para hallar el perímetro nos decían que es 4 por uno de sus lados, que vale 55. Entonces el perímetro es igual a 4 por 55, me va a dar 220. Ahora, para calcular el perímetro de este trapecio, es la suma, ¿no? O sea, 105 más 31 más 17 y más 17. Entonces el perímetro viene a ser 170. Muy bien, y por último hallaremos cómo calcular el perímetro de un círculo, ¿no? Me dicen que para hallar el perímetro es igual a 2 por pi, pero pi vale 3,14, 3,14 por el radio, que vale 4. Muy bien, el perímetro es igual. Primero voy a multiplicar 4 por 2, me va a dar 8. 8 por 3,14. Multiplico 8 por 3,14, me va a dar igual a 25,12. ¿Correcto? Simplemente tenemos que multiplicar y recordar que la coma decimal voy a contar una vez que yo multiplico normal, ¿no? Como yo multiplico mi operación de multiplicación, al dar ese resultado voy a contar dos espacios del final del número hacia la izquierda. Por eso 1, 2, por eso es que ahí va la coma decimal. No te olvides de eso. Muy bien, a practicar.